en este momento? Sí, Lick, Sí, segura. así es. Funciones de la administración del trabajo. Perfecto, muy bien. Bueno, voy a tratar de no ser muy amplio el día de hoy, dadas las circunstancias. Pues de repente para ustedes es un poco cómodo, pero en este momento no es muy cómodo para mí dar la clase en estas condiciones, pero al final de cuentas sí es posible, no es como tener esos inconvenientes de tránsito y quedarse uno atrapado, ¿verdad? Que es lo más difícil, pero en esta oportunidad sí es posible, ¿verdad? Entonces, pero no voy a avanzar mucho y el tema pues no representa mayor esfuerzo. Entonces tenemos que le estamos dando en realidad seguimiento al órgano administrativo de trabajo. Ya vimos varias de sus etapas, las 4 etapas del desarrollo histórico del órgano administrativo. Vimos en la segunda algo muy interesante, que es lo referente a la creación de la OIT como el órgano internacional de trabajo. Y estuvimos viendo también su forma de creación, que fue a través del Tratado de Versalles en 1919, que culminó con la primera Guerra Mundial. El objetivo se dieron cuenta, tiene los motivos de su creación, la paz universal, que es fundamental, ¿verdad? Pero eso no se logra si no existe justicia. Y entonces dentro de la tercera etapa, pues se crea ya el órgano administrativo interno en Guatemala, y que es el Ministerio de Trabajo. Y en esa lógica continuamos todavía, porque lo que trato de explicarles en esta clase es cómo funciona ese órgano administrativo. Háblese de la OIT, háblese del Ministerio de Trabajo en Guatemala, porque ambos son órganos administrativos y definitivamente pues tienen funciones muy similares. Seguramente pues alguien me va a cuestionar, no, porque la OIT tiene otras funciones, tiene X o Y funciones principales, pero yo no, en este momento no puedo entrar a especificar aspectos muy puntuales de la OIT, sino que referirme a aspectos más generales que todo órgano administrativo debe de tener. Y en este caso es por eso que en la pantalla que ustedes tienen ahí a la vista les aparecen las funciones, 4 funciones jurídicas. Lick, disculpe, es que no se ve en la diapositiva, no se logra leer lo que dices, que es como está en forma como vertical, entonces no se ve qué dicen, sí. Mire, es que tengo ese inconveniente, joven, que como les estaba explicando, no estoy en mi computador y entonces me cuesta, en realidad me está costando un poquito, ¿verdad? Pero no sé si logran ver así. Sí, Lick, es un poquito mejor. Gracias. Excelente, licenciado. Vale, está bien, pero mira, voy a tratar de leer lo que dice cada recuadro. El primero es funciones jurídicas. El segundo, registro de las asociaciones profesionales. El tercero, económicas de la administración de trabajo. Y la cuarta es la función de previsión social. Significa que estas son funciones de la administración de trabajo, 4 funciones generales. Y les explicaba, ¿pueden tener más? Sí. ¿Pueden tener menos? No es lo recomendable, porque un órgano debe tener por lo menos, como mínimo, esas 4 funciones. Y entonces, en ese contexto, aquí les traigo las funciones jurídicas. En lo normal, ahorita sí lo logran ver bien. No, licenciado. No se lee, licenciado. Sí, ¿verdad? Y ahorita se supone que lo puse en pantalla completa. Compañeros, ¿ya probaron agrandarlo en su teléfono? A mí me deja como hacer zoom y puedo... Es que estamos en computadora. Ahí sí se ve, licenciado. Ahí está, licenciado. Ahí sí. Estamos. Ahí está perfecto. Nítido. Ahí está bien. Excelente. Muy bien, así nos entendemos. Hablando nos entendemos, dicen, ¿verdad? Bueno, entonces dentro de esas 4 funciones que debe tener todo órgano administrativo, la primera de ellas, las funciones jurídicas. Dentro de esas funciones jurídicas tienen
legislación, conciliación, arbitraje e inspección de trabajo. Y entonces, como ven, ustedes háganse la idea o piensen en el Ministerio de Trabajo y van a ver que sí tiene estas funciones. Está la legislación, que es de formular proyectos, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos que tiendan a mejorar las relaciones de trabajo. Eso quiere decir que el Ministerio de Trabajo tiene esa función de presentar proyectos de ley, y recuérdense que el Ejecutivo tiene iniciativa de ley, y como consecuencia, pues es el Ministerio de Trabajo la que estará encargado de presentar esos proyectos al Ejecutivo para que a su vez sean presentados al Congreso de la República. Entonces tiene esa función de presentar y formular los proyectos de leyes. Dentro de esas funciones jurídicas está la conciliación entre intereses de clase trabajadora y clase empresarial. ¿Dónde se da la conciliación? Se da en muchos de los casos en los tribunales, pero de manera directa lo tenemos en la Inspección General de Trabajo, donde se dan ese tipo de convenios o conciliaciones, valga la redundancia. Solo me están pidiendo entrar. Pero como es primera vez que utilizo mi teléfono, se me está complicando. Yo no quiero tocar más porque se me puede desconectar esto. ¿Alguien me puede decir cuántos alumnos hay en el salón en este momento? 100, licenciado. Hay 100, licenciado. Más de la mitad se queda afuera. Y hombre, qué pena, pero ya no depende de mí, ya es de la facultad. Yo reporté el día miércoles y me dijeron que iban a hacer lo posible por tenerlo resuelto el día de hoy. Bueno, pero Emerson, ya coordinamos el día de hoy y ya se dieron cuenta que tenemos un link en Classroom en donde se están subiendo los videos, y pues yo muy agradecido con Emerson porque él me dijo que lo iba a subir a ese link para que de manera directa se estén guardando ahí los videos de las clases, y para los que no pudieron entrar, pues con las disculpas, pero no depende de mí y en esta ocasión, y entonces pues pueden ver el video que al final de cuentas pues es el desarrollo de la clase. Bueno, entonces retorno a la clase, y entonces dentro de esas funciones ya hablamos de la legislación, la conciliación, pues buscar la aveniencia entre las partes, el arbitraje, que es la solución a un litigio llevado a cabo por un tercero imparcial, un juez privado, un privado que emite el denominado laudo. Les explicaba en la clase anterior que en Guatemala se da una situación un poco particular, porque el órgano administrativo que nosotros conocemos como Ministerio de Trabajo no se hace cargo del arbitraje, sino que se encargan los juzgados privativos de trabajo. Y es ahí donde en los tribunales se conforma el tribunal de arbitraje, y pues se someten las diferencias que existan entre patronos y trabajadores para la solución de un conflicto, ya sea que se sometan voluntariamente o bien obligatoriamente. Y luego tenemos el tema de la inspección de trabajo como una función jurídica. Y dentro de esa inspección de trabajo tenemos el control previo, higiene, seguridad, peligrosidad de la maquinaria, control de equipo individual, seguridad personal, ropa de trabajo, aparatos de protección, luminosidad, ventilación, etcétera. Control previo, o sea, es prevención. Control de equipo individual, tenemos la seguridad personal que les decía, la ropa de trabajo, aparatos, y el control de elementos nocivos, ruido, humedad, humo, medidas de prevención también, y el control posterior de haberse producido un accidente de trabajo, investigar a profundidad las causas que provocaron y evitar
que se produzca nuevamente. Responsabilidades administrativas: denunciar las violaciones a que tenga conocimiento, las que se produzcan contra las condiciones de trabajo pactadas, falta de pago, vulneración de las normas de higiene y seguridad, el no pago de horas extraordinarias, entre otras prestaciones que tengan derecho, que el empleador no quiera hacer efectivo. Entonces, digamos que es uno de los más evidentes en un órgano administrativo de trabajo, porque al Ministerio de Trabajo inmediatamente lo vinculamos con la inspección, y es porque tiene una función muy principal y que obviamente redunda en el interés de los trabajadores cuando les son negados sus derechos. Bueno, esas son las funciones jurídicas, que es la primera de las cuatro. Luego tenemos el registro de asociaciones profesionales. En este punto vamos a tener otra actividad, porque tenemos que en Guatemala existe un procedimiento para el registro de sindicatos, existe un procedimiento de inscripción de organizaciones sindicales que lo vamos a ver oportunamente y es ahí donde estoy considerando un trabajo. Pero para empezar, necesito que ustedes me lean el convenio 87 de la OIT. Ahí se refiere a, digamos, una manera de cómo debe inscribirse una organización sindical, y es muy importante. Dudo que desde mi teléfono les pueda abrir ese vínculo, pero yo lo tenía como vínculo aquí, pero vamos a ver. No es posible, así es que les voy a agradecer que ustedes pues consigan ese convenio 87 de la OIT. Es realmente pequeño, no es muy grande, y me gustaría que ustedes pues lo lean y vean cómo se recomienda a nivel internacional la inscripción de una organización sindical. Ese es el objetivo de esta clase, porque parto del hecho de que es el órgano administrativo, debe ser general, y en esta ocasión estamos hablando de un órgano que las funciones que debe tener, tanto un órgano interno como internacional. Entonces tenemos que observar inicialmente el convenio 87 de la OIT. Me avisan, bueno, no creo que no lo puedan conseguir, ahora con la tecnología todo se consigue, entonces por favor consigan el convenio 87 de la OIT y me lo leen por favor y me verifican el procedimiento de inscripción que recomienda ese convenio. Nosotros tenemos el nuestro, pero eso lo vamos a ver posteriormente, que va a ser una cuestión, un trámite más que todo. Luego tenemos las funciones económicas de la administración de trabajo. Tenemos condiciones de trabajo, las que se pactan en contrato individual o colectivo. Tiene repercusiones económicas para patronos como para trabajadores. La intervención del Estado cuando se pacta menos del mínimo. La finalidad es elevar el nivel de vida y nulidad de las condiciones pactadas con inferioridad. Y entonces tenemos que las funciones económicas pues parten esencialmente de los acuerdos de las partes y principalmente sobre los pactos y los contratos colectivos. Y por esa razón yo les decía que en la iniciativa privada ninguna empresa puede comprometerse a más de lo que tiene capacidad. Y entonces tampoco es que se le pueda sufrir la empresa, digamos, incluso su extinción por cumplir con todas las prestaciones de los trabajadores. No funciona así, sino que realmente lo que se busca en una negociación es verificar qué tantas ganancias puede tener una empresa como para poderlo compartir con sus trabajadores. Y lo que sucede es de que en Guatemala hay una bonita legislación que realmente que permite o busca que todos tengamos condiciones adecuadas, pero realmente somos muy egoístas cuando nos convertimos en empleadores. Lejos de
de buscar cómo mejorar a los trabajadores, buscamos una ganancia personal y así es como funcionan actualmente todas las empresas. Y entonces olvidamos que tenemos cuestiones muy principales. Y a mí me llama mucho la atención la Carta Magna de Estados Unidos, ¿verdad? Porque ahí dice que todos deben de tener las mismas oportunidades, ¿verdad? Y que nadie puede crecer sin y tratar de, digamos, de destruir o que sea en perjuicio de otros, sino que todos tienen la oportunidad y el derecho de vivir dignamente, ¿no? Que es muy parecido a lo de nosotros, pero en realidad nuestra conducta humana no nos permite. Pero entonces, por eso llegamos al pacto, y en el pacto no es condenarla, sino que es ver si tiene la capacidad económica para dotar de todos los beneficios a sus trabajadores, ¿verdad? Y por supuesto el Estado va a intervenir cuando se pacta menos de lo mínimo acordado por el propio Estado. Empleo, busca de fuentes de empleo, protege el empleo, debe evitar el desempleo y hacer parte de la sociedad en general la solución conjunta. Entonces, el órgano administrativo tiene una responsabilidad muy grande y es la de dotar empleo, ¿verdad? Protegerlo, evitar que exista un desempleo masivo, ¿verdad? Es parte de las funciones económicas de la Administración de Trabajo, pero también tenemos la política económica y economía nacional, que no es más que la formulación de planes de desarrollo económico, soluciones de crecimiento rápido y sensible de la economía, capaz de elaborar las mejores normas para obtener los mejores éxitos, ¿verdad? Entonces, estos son planes de desarrollo económico en esencia que se deben de ir buscando. El movimiento estadístico, les coloco aquí que pareciera no tener una trascendencia, pero viene a ser muy interesante porque la información sobre problemas dentro de su competencia sirve para tomar algunas medidas, ¿verdad? Para, obviamente, para acentuar o afinar alguna condición de carácter laboral. Y el empleo de estadísticas sobre higiene, salario, duración del salario y tecnificación en Guatemala es el INE, pues nos sirve para evaluar, ¿verdad?, las condiciones laborales y asumir una conducta, una actitud correcta, que prácticamente esas son las funciones económicas, son integrales y como ven, a pesar de que son 4, existen subtemas en cada una de ellas y pues permite muy claramente identificar que entre las mismas esas son las responsabilidades de un órgano administrativo de trabajo. Luego tenemos las funciones de previsión social. En estas funciones de previsión social tenemos acciones públicas provenientes que van encaminadas a la protección de la población contra contingencias de situaciones imprevistas, dirigido a satisfacer necesidades futuras. Busca evitar daño antes que se produzca, obviamente evitar la enfermedad profesional y buscar la profesionalización también. Y la educación es todo, es algo muy integral. En Guatemala estamos acostumbrados a conocer la previsión social como el IX, todo es el IX, pero realmente eso solo es un eslabón de la previsión social, porque la previsión social incluye, por ejemplo, la recreación. Por ejemplo, más de alguno de ustedes ha ido al ISTRA, y eso es parte de la previsión social. O si alguien trabaja en el Estado, ha ido a los bungalows que tiene el Estado, es parte de la recreación también. Y tantos aspectos que incluye, como por ejemplo les anoto ahí la educación, ¿verdad? Incluso hace falta anotar ahí los aspectos culturales, la recreación de todo tipo. Entonces son tan importantes que forman parte de la previsión social y está a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Por esta razón ustedes se van a dar cuenta que muchos de los acuerdos de junta directiva, tal vez no de junta directiva, sino que del IX, pues son avalados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social porque ellos tienen a cargo la previsión social. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de esta función de previsión social? Busca
busca de un ingreso económico que permita una existencia digna, ampliación del régimen de seguridad social, es decir, del ELIX, no solo riesgos profesionales, sino ordinarios, y pues ya se ha alcanzado realmente, porque no solo los riesgos profesionales están atendidos, sino por enfermedades ordinarias. Otorgamiento de recursos económicos cuando sobreviene la desocupación, el desempleo. Guatemala no lo tiene, pero curiosamente Estados Unidos sí tiene eso, pero es parte de la previsión social. La invalidez o vejez, eso sí lo tenemos en Guatemala, el denominado Montepío, la jubilación, que se tiene por invalidez, por vejez, y tenemos por también tenemos por orfandad, por viudez, tenemos en Guatemala esos servicios. Otorgamiento de recursos económicos cuando sobrevive la desocupación, y eso es el seguro económico obviamente por tener una suspensión que merite que sea superior al plazo que el empleador está obligado a dar, y que como consecuencia pues el IX va a tener que otorgar esa prestación económica, así se denomina. Y concesión de satisfactores no económicos, reducción de tiempo de trabajo, recreación, ya lo mencioné de arriba, y búsqueda del trabajador para garantizar una tercera edad. No existen programas preventivos aquí en Guatemala, no tenemos nada de eso. Lo único que tenemos es la jubilación, que es lo que esperamos en algún momento nos pueda ser útil después de que pues consumimos nuestros años mozos, ¿verdad? Para poder de actividad laboral, y que en algún momento en nuestra vida pues vamos a dejar de presentar esa actividad laboral. Entonces ven cómo tenemos esas 4 funciones en un órgano administrativo, muy interesantes todas, y este es pues prácticamente es un resumen de esas 4 funciones, pero que me interesa que ustedes lo sepan a nivel doctrinario, y después va a ser mucho más fácil aterrizar a nuestro código cuando ya veamos el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ustedes van a ver si son funciones jurídicas, de previsión social, de inspección, de registro, y va a ser mucho más fácil contemplarlos porque van a entender que es un órgano administrativo y debe de tener esas funciones. Y si no las tiene, pues ya podemos discutir que el Estado de Guatemala no cumple con sus obligaciones porque no tiene alguna de esas funciones. Muy bien, jóvenes, miren, a pesar que dije que iba a ser muy pequeñito, pero aún nos llevó un par de minutos extras, pero son muy interesantes. Esto es para tener una clase formal el día de hoy, y que a pesar de los pesares logramos llevar a cabo nuestra clase, y así es que aperturo el espacio para que ustedes puedan presentar sus dudas. Cuéntenme. ¿No tienen dudas? ¿O no me escucharon? No, Lick, sí se escucha, pero yo no tengo dudas, todo está bien claro. Muchas De gracias. momento no, licenciado, todo claro. Muy bien, muy fino. Sí, más que todo es como que entender que realmente son funciones que debe tener todo órgano administrativo, nacional o internacional. Ese es el punto de esta clase. ¿Cuáles son? Aquí están estos 4, ¿verdad? Que ya tenemos esas funciones. Y para los que están dando seguimiento a un texto, así como Juan creo yo que hablé en la clase anterior, pues él ya está viendo textos, muchos de ustedes lo están haciendo, y qué bueno, pues esas son las 4 funciones y véanlo en ese contexto. ¿Alguien más? Licenciado, estas 4 funciones obviamente las realizan tanto a nivel internacional como local, ¿verdad? Eso es lo Correcto. que bien. Correcto. Sí, así es. Nacional e internacional, local o internacional. Le agradezco, muchas gracias. Para servirle. Muy bien, ya ven cómo se puede en todo momento, gracias a Dios, ¿verdad? Porque es un poco a veces difícil
pues en algunos momentos cuando nos tocaba ir a las clases sí o sí y el tránsito bloqueado ya no podíamos pasar, pero La tecnología ayuda, Lick. ayuda bastante, pero hoy tenemos una limitante, voy a insistir con la facultad para que nos apoyen, ¿verdad? Y si alguien tiene algún contacto ahí, ¿verdad? Que avise también, ¿verdad? Porque estamos dejando de ingresar a muchos alumnos, ¿verdad? Yo creo que en esta sección son 300 y creo que entonces estamos fallando desde ese ángulo, ¿verdad? Si usted lo autoriza al licenciado, sí se podría, a nivel de nosotros estudiantes, abocarnos a junta directiva para ver este asunto, ¿no? Para de alguna manera presionar, o no presionar, sino que agilizar y hacer entender que esto afecta al 50% de los compañeros, ¿verdad? Que se quedan fuera normalmente. Están en libertad. A mí me dijeron que con control académico es donde yo me he estado comunicando para hacer eso, pero ustedes están en libertad. No está de más que de repente, ¿verdad? O van a cambiar alguna plataforma, pues nos adaptamos. Creo que tanto ustedes como su servidor ya nos arriesgamos a usar cualquier otra, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues tenemos a este compañero Emerson, por eso fui muy enfático que sea solo una persona, porque vamos en orden, ¿verdad? Y hoy se va a compartir ese video para los compañeros que no pudieron entrar. Aquí me dice varios que no se les permitió entrar, ¿verdad? Tengo los mensajes, pero lamentablemente no puedo hacer mayor cosa. Bueno, ¿alguna otra participación? Feliz tarde, noche, licenciado. Buenas tardes. Igualmente, don José Alberto. Feliz noche, licenciado. Muy buenas noches, descansen. Feliz noche, Lick. Muy buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Mario Estordo. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Emerson. Muchas gracias. Ahí Va, está hoy. Va, está bien, Lick. Vemos. Bueno, gracias, Sharon, Natalie. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Mariana.